Y no vamos a avanzar mucho porque está interesante este tema que nos toca. Entonces eso lo vamos a ver del versículo 31 al 33. 12, Juan capítulo 12, versículo 31 al 33. Amén. Amén. Juan capítulo 12, versículo 31 al 33. Voy a leer un versículo yo, un versículo ustedes y nos subimos al fin. Está larguísimo. Dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y todos juntos. Y Decía esto dando a entender de que mi muerte iba a morir. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por permitirnos entonar estos hermosos cantos, Señor, acerca de la victoria de Cristo. Padre, ahora háblanos a través de esto, Señor. Que nuestra fe se fundamente más en este glorioso evento, que nos haga entender aún más lo que significa la cruz de Cristo, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu, Señor, permita que todos nuestros sentidos estén atentos a tu palabra, Señor. Te rogamos que obres en nosotros, que nada nos distraiga, Señor, y que el nombre de Cristo sea glorificado a través de este estudio. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos, Señor. Bueno, este pasaje trae una enseñanza muy bonita y fuerte a la vez, ¿verdad? Este pasaje lo he titulado La cruz, símbolo de juicio para Satanás y el mundo. ¿Sí? La cruz, símbolo de juicio para Satanás y el mundo. Cristo murió en la cruz no solo para salvar a los pecadores. Cristo también murió en la cruz del Calvario para poder, ¿sí? Perdón, hay un teléfono ahí que está sonando. Para traer juicio, ¿verdad? Traer juicio, y eso es muy importante, y aquí el Señor lo está hablando, ¿verdad? Él va a traer un juicio ¿sobre quién? Sobre el mundo y sobre Satanás. La cruz de Cristo, entonces, no solo simboliza la victoria para nosotros de la salvación, sino simboliza también la derrota para Satanás y el mundo entero, ¿sí? Por lo tanto, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Al 31. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Ahí está. En la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, no solo el sacrificio de la cruz es símbolo de victoria, sino también es símbolo de juicio para el mundo y Satanás, para todo aquel que rechace ese sacrificio, ¿sí? El sacrificio de Cristo también representa eso, como dice en Juan 12:31 que leímos, ¿verdad? Que Él iba a ser levantado, ¿verdad? Que el príncipe de este mundo y el mundo iban a ser juzgados ya, porque ya se acercaba el momento exacto en que esto representaría. Ahora dice, ahora, ahora se refiere al momento de la crucifixión, ¿sí? Ahora el príncipe de este mundo será juzgado, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar aquí dos juicios, el juicio de Satanás y el juicio del mundo. Y vamos a empezar por el juicio de Satanás. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén, ¿verdad? Y ahí está hablando Cristo
El contexto es de la venida del Espíritu Santo, cuando Él enviaría al Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo ya se había dado. Para que viniera el Espíritu Santo, Cristo tendría que haber ascendido, ¿verdad? Entonces está hablando de ese momento de la cruz ahí también el Señor, ¿verdad? Cuando Satanás ya ha sido juzgado a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Lo que parecía una gran derrota se convirtió en una gran victoria. Lo que parecía una gran victoria para Satanás se convirtió en su más grande derrota, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. ¿Quién es mamá? Buenas. Buenas, pásale. 2:15. Pásale, bienvenida, doña Carmelita. Pásale. 2:15, Colosenses. Ajá, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, ¿verdad? Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Ves? Tras ver la escritura nos dice que la cruz significó la derrota de Satanás completa en sus ángeles. ¿Sí? El escritor de Hebreos inclusive también nos habla de esto. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí también anuncia que a través de la muerte de Cristo, Satanás iba a ser derrotado, ¿verdad? Amén. Entonces, el sacrificio de Cristo no solo simboliza, la cruz no solo simboliza salvación, también simboliza juicio, ¿verdad? También simboliza juicio, ¿sí? Jesús, ¿qué hizo con Satanás? Jesús despojó a Satanás de lo que él había usurpado. ¿Qué usurpó Satanás? Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí está, ¿verdad? Y le mostró todo, los reinos. Dijo, todo esto es mío. ¿Por qué dijo todo esto es mío? Porque él lo usurpó cuando Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Él usurpó ese dominio. Él quitó ese dominio y se adjudicó el dominio de las naciones, salvo una nación. Israel, ¿verdad? Israel. Entonces, pero cuando Cristo viene, despojó a Satanás de eso, ¿verdad? Y les dijo, presta, todo esto es mío. Tú me lo ofreciste en la tentación, pero yo te lo quito aquí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Amén. Aquí en la cruz del Calvario. Y es precisamente a esa parte que se refiere Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Bueno, desde el 8 para que lo entendamos. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La muerte de Cristo, su muerte, su sacrificio, hizo, ¿verdad?, que Dios lo exaltara hasta lo sumo. ¿Sí? Y entonces Él absorbiera todos los reinos. ¿Sí?
Por eso repito, la aparente victoria de Satanás en la cruz fue su más grande derrota. Su más grande derrota. ¿Sí? Este juicio será consumado en la segunda venida de Cristo. Amén. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. ¿11? 11:15, capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo. Ahí está. El Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues ahí está, ¿verdad? El anuncio. Entonces nosotros vemos que Satanás ha perdido todo dominio de las naciones en cierto sentido, ¿verdad? También ha perdido todo dominio sobre el que cree en Cristo Jesús. Recordemos cómo estábamos antes de Cristo Jesús, antes de que reconociéramos a Cristo Jesús, y cómo está la humanidad que sigue sin Cristo Jesús. Muerta. Eso, una es la muerte espiritual, pero adicional a esto, en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, nos narra con respecto a Satanás. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Ahí está, vean cómo habla de un tiempo ¿verdad? Pasado. ¿Cómo andábamos antes? Conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién nos controlaba antes? Satanás. Pero el sacrificio de Cristo, para los que creen en Él, hizo que esa potestad se quebrara para siempre. Amén. ¿Verdad? En 2 Corintios 4:4 también nos marca allí, ¿verdad?, que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿verdad? Entonces, no solo nos controlaba, sino nos cegaba el enemigo. Y a causa del Evangelio nosotros hemos sido libertados de eso. Eso ganó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. No solo ganó nuestra salvación, ganó la potestad sobre nosotros. Amén. La potestad sobre nosotros. Es por eso que el apóstol Juan, en su carta, primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 y 19, primera de Juan 5, 18, 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está, ¿verdad? Los que están sin Cristo siguen bajo el Maligno. Pero, dice, el que es de Dios, Dios le guarda. Y el maligno No le toca. le toca. Amén, gloria a Dios. No le toca. ¿Por qué? Porque esa potestad le fue quitada en la cruz del Calvario. Amén. Es lo que nosotros tenemos que entender también lo que significa en la cruz del Calvario. Por eso un cristiano ay, es que el demonio me tocó, ay, es que el demonio una de dos, o se está metiendo en cosas que no debe, ¿verdad? O no es de Cristo y necesita venir a Cristo, necesita arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio, porque aquí dice claramente, el que es de Dios, Dios le guarda y el maligno No le toca. no le toca. Cuenta la historia, creo que fue Casiodoro de Reina, el traductor de la Biblia que tenemos ahorita en nuestra mano, ¿verdad?, que una noche sintió una presencia bien horrible y despertó y volteó y vio al diablo al lado de su cama. Y él dijo, ah, eras tú. Y se agarró y se volteó y se volvió. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que entender.
que nosotros hemos sido adquiridos por Dios. Amén. Que Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por eso es Señor ahora de nosotros, porque Él nos compró con su sangre. Ahora le pertenecemos a Él y Satanás no tiene ni un derecho sobre nosotros. Ni un derecho. ¿Sí? Ni un derecho. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todo lo que exigía, no Satanás, lo que exigía la ley de Dios. Todo lo que exigía la ley de Dios. El Señor nos redimió de ese pecado. Por eso vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está, ¿verdad? El cual nos ha ¿qué? Librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido cambiados de reino. Amén. Por eso, al venir a Cristo, Cristo en la cruz lo que hizo fue eso. Recordando también que Cristo, ¿por qué Cristo se hizo hombre? ¿Por qué Cristo tenía que adquirir una naturaleza humana? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón por la que Cristo, principal, por la que Cristo tenía que hacerse hombre? Para que Dios descargara toda su ira. Sería una, pero no la principal. Es por cuando dice que fue tentado en todo y aún así no pecó. También esa está buena, pero no es la principal. ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Tenía que morir? ¿Eh? ¿Que tenía que morir? Es buena también, es alta, pero hay una que lleva el clímax de todo esto. ¿Por qué estamos todos en pecado? Por Adán. Por Adán y Eva, ¿verdad? Pues ¿Qué necesitaba entonces suceder? Que por otro hombre entrara. Amén, ¿verdad? Que entonces por otro hombre entrar. Entonces tenía que venir el segundo Adán, ¿verdad? El segundo Adán es nuestro segundo representante. Y de ahí parte todo lo que ya comentaron, ¿verdad? Entonces, ¿para qué él tenía que hacerse el segundo Adán? Para él poder reclamar el señorío que tenía Satanás en ese momento. Y decirle a Satanás, esto no te corresponde, esto es mío. Porque ahora yo represento a la humanidad. ¿Sí? Ahora yo represento a ellos y he pagado todo por ellos, por lo tanto, presta, esto no es tuyo, esto es mío. ¿Sí? Entonces, por eso dice, ¿verdad? Que venció a Satanás, que bajó, también hay otra cita, ¿verdad? Bajó y le quitó las llaves. O sea, ahora Jesús es el que reina en todas las cosas. ¿Sí? Por eso Él se hizo hombre, para venir a representarnos y ser nuestro segundo Adán. Amén. Amén. Entonces Satanás no solo fue despojado, ¿verdad?, de toda autoridad de los creyentes, sino también del reino que usurpó. ¿Sí? Recordemos que en versículos anteriores, como en el capítulo 12 de Juan, nuestro texto base, Juan capítulo 12, en los versículos 20 y 21, versículos 20 y 21. Se acercaron a Felipe. ¿Quién lo lee, perdón? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Fíjense. Este es el contexto. Los griegos vinieron y se acuerdan que hicimos, esa es la misión ya de la iglesia, iba a ser la misión de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Ahí mismo Cristo nos lo dice en el versículo 32, que Él tenía que ser levantado para traer a todos a sí mismo.
Y todo no se está refiriendo a toda la humanidad, sino se está refiriendo a traer de todo tipo de gente, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, ¿verdad? Es lo que Jesús está diciendo en el versículo 32, que Él tenía que ser levantado, o sea, hablando de la crucifixión. ¿Para qué? Para que a través de eso Él pudiera traer a esos griegos, a los romanos, ¿verdad? Ya no fuera solo judíos, porque recordemos en nuestros versículos introductorios de Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos más los que le recibieron les dio potestad de Dios. ¿Y dónde entra ese más? Precisamente en la crucifixión de Cristo. En la crucifixión de Cristo. Cuando Israel rechaza al Mesías y lo crucifica, es cuando se da la entrada para nosotros también. Para nosotros. Entonces ahí nosotros vemos, por eso Jesús dijo, ¿verdad? Yo tengo que ser levantado para esto, ¿sí? Para traer a todos, sin importar, repito, raza, estatus, economía. Acordémonos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los judíos tenían prohibido casarse con gente de otra nación, ¿verdad? A menos que esa persona se volviera completamente de corazón a Dios, ¿verdad? Y se convirtiera en un judío, ¿verdad? Pero ahora se abre la puerta a todos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, amén. Recordemos también las palabras del Señor Jesucristo a la mujer samaritana, siguiendo nuestro contexto de Juan, en Juan 4, 21 al 23. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Entonces, ese encuentro con la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Pero viene el tiempo en que ya no va a ser así. Ya no va a ser así, ¿verdad? Y ese tiempo fue a raíz del sacrificio de Cristo y el inicio de la iglesia, ¿verdad? Pero eso lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Eso fue gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros vamos a entrar y vamos a ver los resultados del juicio a Satanás. Se va a ir viendo por partes en la Biblia. Poco a poco se va a ir viendo hasta finalizar cuando Satanás sea lanzado al lago de fuego y azufre, ¿verdad? En primer lugar, lo primero que vemos en el juicio de Dios sobre Satanás es algo que ya comenté. Satanás ya no tiene potestad en las almas de los que han sido regenerados o convertidos, pues ahora somos propiedad del Señor. Y eso lo dice Pablo en Efesios 1, 13 y 14. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice esa porción? 13 y 14. Somos sellados con el Espíritu Santo, habiendo creído, en él fuimos sellados. Cuando creímos, ¿verdad? Fuimos sellados con el Espíritu Santo, y que también es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Dios viene y nos marca a cada convertido, a cada regenerado de Él, viene y le pone un sello. ¿Qué es ese sello? El Espíritu Santo, morando en nosotros. Por eso Satanás no puede tocarnos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Dios habita en nosotros. Por eso no puede, a menos que Dios se lo autorice para alguna cuestión, ¿verdad? Pero no puede tocarnos, ¿sí? El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos da el poder. Esto es muy evidente porque, hermanos, lo que voy a decir, pongan mucha atención. El Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos da el poder para vencer la práctica del pecado. Amén. El que practica el pecado, dice la Biblia, que no es de Dios, ¿sí?
Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. Primera carta de Juan. Está casi hasta lo último. Recordemos que está primera, segunda, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios... No, 3, 8 y 9. 3. Perdón. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Entonces ahí está. El que es de Dios no practica el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Satanás no lo puede tocar. El poder del Espíritu está habitando en ti. ¿Sí? Ahora, no quiere decir con esto que un cristiano de repente no pueda, o sea, no caiga en pecado, ¿verdad? Un cristiano puede caer en pecado. Pero una cosa es caer ocasionalmente en pecado y otra es practicar el pecado, ¿verdad? ¿Qué es practicar? Un ejercicio continuo. Todos los en las 24 horas, ¿verdad? 24/7. Exacto, ¿verdad? Yo soy un hijo de Dios, solo que no puedo dejar la borrachera y todos los días me emborracho, ¿verdad? O cada 7 días me estoy emborrachando, pues soy débil, hermano, soy un hermano débil y cada 7 días me voy a tirar mis chapuces. No, eso no. Eso es practicar el pecado. Y dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros para que no pase eso, ¿verdad? Para que no pase eso en nosotros, porque todavía tenemos una lucha con la carne. Y esa se vence mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. También en primera de Juan 5:18, que ya lo leímos, ¿verdad? También ahí dice que el que practica el pecado no es de Dios, ¿verdad? Porque tiene la simiente de Dios. Tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Por lo tanto, repito, alguien que practica el pecado no es de Dios. Entonces, es lo que Cristo también ganó en la cruz. Satanás no puede tocarnos en ese sentido. Y me acordé de un corito hace tiempo, no sé, a lo mejor la hermana Débora también se lo sabe, pero que dice: no podrá el enemigo ganar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No sé si de acuerdo, si lo oyeron alguna vez ese corito, pero a mí me encanta, porque eso es una realidad en la cruz. ¿Por qué el enemigo no puede ganar nuestras almas? Porque Cristo nos compró con su sangre. Amén. Y ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y el maligno no nos puede tocar. Amén, ¿verdad? Amén. En segundo lugar, Satanás ha sido quitado, va a ser quitado, pero en la cruz del Calvario ocurrió ese juicio, pero va a ser quitado de las regiones celestes donde ahorita habita. Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en... Entonces ahorita está operando ahí Satanás con sus ángeles, pero el juicio, lo que ganó Cristo en la cruz es que un día Él se ha quitado de todo eso, ¿sí? Y lo va a hacer, y la Biblia nos dice que Dios ha determinado un tiempo, el Señor, y ese tiempo va a ocurrir en la gran tribulación, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. 7:10. Y luchaban el dragón y sus ángeles. 12, 7 al 9. En 10. Al 10. Otra vez, hermano. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces ahí pues ya otro, este juicio lo va a ir haciendo paralelamente. Es como se me figura así, como ese general que va a enfrentar a otro general, ¿no? Y lo va derrotando poco a poco. O sea, ya le destruí su arma principal. Vamos a esperarnos un poquito para destruirle esta más, y esta más, y esta más. Es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Cristo ganó la victoria total, pero la está consumando por partes en esa parte. También, en tercer lugar, Satanás vendrá un tiempo en que será lanzado al abismo también, ¿verdad? Será lanzado al abismo, donde no le gusta ir a los demonios, ¿verdad? No les gusta ir al abismo, y mucho menos al lago de fuego. Pero, ¿se acuerdan cuando liberó el Señor a los que iba a liberar, perdón, a los que estaban dentro del endemoniado gadareno, que le dijeron, no nos mandes al abismo, ¿verdad? Permítenos entrar a ese acto de cerdos? Satanás va a ser arrojado un tiempo al abismo, ¿verdad? En Apocalipsis 20, del 1 al 3, ahí encontramos esa narración, ¿verdad? Donde vendrá un ángel, lo va a atar, ¿verdad? Será lanzado al abismo, se cerrará el abismo, se pondrá el sello de Dios sobre ese abismo para que no salga Satanás durante 1000 años, que es el año donde Cristo viene a reinar, los 1000 años de paz, el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y eso de encerrar a Satanás en el abismo, ¿cuándo será? Cuando Cristo venga por segunda vez. Una vez que Cristo venga por segunda vez, es cuando el ángel viene y agarra a Satanás, ¿verdad? Y lo avienta al abismo. Pero la consumación total de la derrota de Satanás viene cuando es soltado de ese abismo, ¿verdad? Engaña a las naciones y entonces es lanzado al lago de fuego y azufre para siempre. ¿Sí? Para siempre. En Apocalipsis 20:10, ¿lo leemos? Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ese lugar será un lugar de tormento. Ahí va a dar Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Ahí está ya su condenación final. La derrota total, consumada total de Satanás, ¿verdad? Pero también nos habla del juicio del mundo. Ahora, el juicio del mundo se refiere aquí al sistema y personas que están en rebeldía a Dios, ¿verdad? Juan capítulo 7, versículo 7. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ahí está. Juan, ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces ahí está. Cuando el mundo te aplaude, cuando el mundo te dice, ¡bravo! ¡Qué bueno! Aguas. Aquí dice la palabra de Dios que el mundo no nos va a aplaudir. El mundo no nos va a aplaudir. Nos va a aborrecer. Nos va a aborrecer. Estos que trastornan el mundo han llegado acá. Estos, aleluya. Entonces, ahí es cuando vamos. Como decía, y yo le digo en sentido de broma, ¿va? Porque ya todo el mundo le dicen profeta y apóstol. Entonces yo digo, como el profeta Don Quijote, ¿no? a su pastor Sancho. Deja que los perros ladren. Es señal que vamos por buen camino, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Cuando el mundo, hermano, no está acorde contigo, es una buena señal.
No es una mala señal, es una buena señal. Es que tengo muchos problemas con mi familia, tengo muchos problemas con mis amigos, tengo una buena señal de que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Porque el mundo no va a amar a lo que es suyo, dice el Señor, ¿verdad? Va a amar a los que son como ellos. Ahí mismo Juan 17, Juan capítulo 17, versículos 9, y luego nos brincamos al 14 al 16. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El mundo, ¿verdad? Yo ruego por ellos. ¿Quiénes? Por los discípulos, ¿verdad? Y por los que van a creer. Pero no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. 14 y 15. 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Vean la diferencia, ¿sí? Ahora, vamos a brincarnos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Y aquí no confundamos de que el que hace la voluntad de Dios, es que yo gano por obras mi salvación. No, es que si en verdad has sido regenerado por la gracia de Dios, tú vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Tú vas a hacer la voluntad de Dios y no vas a andar conforme al mundo. Eso es muy importante. El cristiano es una, ¿cómo podríamos decir? Es totalmente contrario al mundo. En su andar, en su hablar, en su caminar, en su expresar, se ve diferente. Se ve diferente. Inclusive, tú vas a ver que estás a veces con tus amigos del mundo, ¿verdad? Y platicas y ya no cuadras en sus pláticas. O sea, ellos como que, ok. Sí. Ya llegó esta aleluya. O sea, queremos hablar de otras cosas, ¿no? No cuadramos ya en sus pláticas. ¿Por qué? Porque no es lo que a ellos les gusta, ¿verdad? Ahí mismo ahora en el capítulo 4 de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahí está. ¿Por qué se llenan tanto algunas iglesias y se hacen mega iglesias y todo? Porque el mundo los oye. Porque el mundo los está oyendo. Porque son iguales. Hablan de lo que les gusta, del mundo. Entonces nosotros podemos ver eso, hermano. El mundo está compuesto por un sistema totalmente rebelde al Señor. Y dentro de ellos están los seres humanos que no quieren venir al Señor. Sí, están ellos. Y dice la palabra de Dios que están regidos por Satanás, ¿verdad? En 1 de Juan 5, 19. Ahí mismo, 1 de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 4:19. No, 5:19. 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo Satanás, ¿verdad? En su regazo. Y cuando dice bajo, significa en sus brazos. O sea, lo está chequeando, lo está meneando. Nosotros entonces vemos eso, además de como leímos en 2 Corintios 4:4, que Satanás tiene cegado el entendimiento de ellos, y el Señor Jesucristo en Juan 8:44, cuando les dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo, ¿verdad? Tiene una paternidad. Entonces el mundo se comporta muy similar a los estándares de Satanás, ¿sí? Quiere andar como él quiere andar, él quiere ser independiente de Dios, el ser humano quiere ser independiente de Dios, ¿verdad?
y siempre andan buscando ir en contra de Dios. Entonces, este mundo ha sido juzgado en la cruz, aunque Cristo en su primera venida, dice Juan 3:17, que Él no vino a condenar, sino a salvar, ¿verdad? En Juan 3:17 Él dice eso, pero, y aquí es donde lo que nosotros hemos visto, pero no vino a salvar al mundo. Él no vino a salvar al mundo, vino a salvar los suyos. vino a salvar a los suyos. Amén. Él no vino a dar su vida por todo el mundo. Él vino a dar su vida por los suyos. Por los suyos. ¿Sí? En nosotros, por ejemplo, vemos en Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está, ¿verdad? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Y en Juan 3:36, 36. sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está, cree, pero el que no cree, el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Ya está sobre él. Y curiosamente, hermanos, curiosamente, estos textos que nos hablan de un juicio, que nos hablan de que el que no cree ya ha sido condenado, ya ha entrado en una condición de condenación y está bajo la ira de Dios, curiosamente está en el mismo contexto de nuestra cita. ¿En qué sentido? Jesús dijo que tenía que morir para que el mundo fuera juzgado y todo eso. En Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como está diciendo en el versículo 30 y 31 de nuestra porción, donde se está refiriendo también a su muerte de cruz y se está refiriendo al juicio marcado allí en la cruz. El mundo no va a ser condenado, el mundo ya está condenado. Y la condenación vino en la cruz del Calvario. Ahí es donde está todo. ¿Sí? Todos aquellos que vieron su victoria personal al crucificar a Cristo, llámense sacerdotes, fariseos, escribas, ¿verdad? Judíos, Pilato, Herodes, todos aquellos, el ladrón, el otro junto a la cruz, todos aquellos que sintieron esa victoria personal, ¿verdad? Todos pensaron que habían derrotado a Jesucristo, pero no vieron que fue el juicio de ellos mismos, los que pensaron que habían derrotado a Cristo. Y eso pasa a través de la historia, ¿eh? Varios que han pensado que han derrotado al cristianismo se ha convertido en una victoria grande del Señor. ¿Sí? ¿Sabes? Lo puse aquí. Las personas o alguien, o en este caso si tú no has creído, tú puedes burlarte de Cristo en sentido de rechazarlo o de venir a curiosar nada más a la iglesia o de escuchar y luego reírte de lo que se dice, ¿verdad? Porque hay casos así. O el sentido de vivir una vida doble, pero al final todo esto es juicio para ti. Todo esto es juicio para esa persona. Y juicio terrible, ¿verdad? Porque el juicio ya está determinado. La condenación ya está establecida. ¿Cuál es la condenación? Lago de fuego. ¿Sí? Entonces, ¿para qué va a ser el juicio del gran trono blanco? El juicio del gran trono blanco va a ser para determinar el grado de castigo que tendrás perpetuamente. Pero en la cruz del Calvario, Jesús enjuició a los chicos. Así como abrió a las naciones, enjuició a las naciones. ¿Sí? Entonces nosotros estamos viendo esto.
de por qué tenemos que analizar, ¿no? Y ver si estamos en la fe en Cristo Jesús realmente. Porque en caso contrario, estamos en condenación. Pero si estamos en Cristo Jesús, estamos en vida. Dice la palabra, el que cree en mí, tiene, no va a tener, tiene vida. Y no vendrá. Entonces tengo que examinarme si estoy en la fe. Tengo que venir a la auténtica fe, a la verdadera fe, porque si no la condenación está establecida. El Señor vino a salvar, ¿verdad? El Señor no vino a salvar al mundo, vino a salvar a sus escogidos que están en el mundo. Por ejemplo, Juan capítulo 17, versículo 8 y 9. Juan capítulo 17, versículo 8 y 9. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí está. No ruego por el mundo, yo ruego por ellos. Por los que me diste, porque tuyos son. Dice, ahora vamos a Romanos capítulo 9, versículo 22 al 24. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Mira, dice que hay vasos Para deshonra, para destrucción y vasos para gloria, y que ambos vasos Dios los preparó. amén. En la cruz del Calvario se consumó ese juicio. En Juan, ahí mismo vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 11. Juan 10, 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida dará por las ovejas. Amén. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. No por todas las ovejas, sino solo por sus ovejas. Por sus ovejas. Porque ahí mismo en el versículo 26 al 29 Jesús les dice, ¿verdad? Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Porque si fueran de mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero fíjense ese contraste que siempre nos marca mucho la Escritura y a veces no se pone atención. Pero Jesús les dijo, ¿verdad? Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Y leímos en el versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas, por las ovejas de él. Por las ovejas de él. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, en gloria eterna. Amén. Entonces Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor del mundo, para alcanzar a todo el mundo y todo el mundo conozca a Cristo Jesús. No, dice, por amor A los escogidos. a los escogidos. A los escogidos de Dios. Obvio, hermano, no sabemos quiénes son los escogidos de Dios.
Entonces nosotros tenemos que predicarle a todos. Dios sabe quiénes son sus escogidos, nosotros no. Por eso nosotros tenemos que predicar a todo el mundo. Por eso es el mandato del Señor: ir y hacer discípulos a todas las naciones, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Decía Carlos Spurgeon, si Dios le hubiera puesto una marquita visible a los escogidos, pues me dedicaría a predicarle nada más a los escogidos. Pero como Dios no puso marca ni nada, pues yo tengo que predicarle a todo el mundo. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por lo tanto, Dios ya ha enjuiciado al mundo. En la cruz del Calvario cayó todo el juicio sobre este mundo. Y se va a ir consumando igual que Satanás, ¿sí? Poco a poco vamos viendo cómo este mundo va cayendo en su propia condenación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la iglesia sea quitada, sea arrebatada, ¿qué va a suceder con el mundo? Entrará en un caos, entrará en un tiempo que nunca ha vivido. La maldad se va a desatar terriblemente, los cataclismos, todo. La humanidad nunca ha experimentado esto, porque es un día, dice la palabra de Dios, es el día de la ira del Dios Todopoderoso sobre la tierra. Es parte del juicio del Señor que Él obtuvo en la cruz del Calvario. En su segunda venida, algunas naciones serán destruidas y otras pasarán al milenio, ¿verdad? Pero al final del milenio, otra vez, el mundo vuelve a rebelarse contra Dios y serán consumidos por el fuego, ¿verdad? Todo lo que hoy conocemos, todo lo bonito que fue, lo hermoso, todo será destruido por el fuego, dice la palabra. Todo el universo que tú conoces está destinado para el fuego del Señor. Dios prometió no volver a destruir al mundo con agua, por eso lo va a destruir con fuego. Todo está reservándose para ese día en el cual los cielos se van a estremecer con gran estruendo y las potencias de los cielos serán conmovidas y todo esto desaparezca, se ha destruido. Y cuando esto desaparezca, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 al 15, entra el juicio del gran trono blanco, donde, les repito, viene lo de la condenación perpetua, ya el lago de fuego y azufre, donde Dios te va a traer a tu memoria. Dice que se abrirán los libros, ¿verdad? No hay libros en el cielo, es un sentido para que entendamos que todo Dios, todo, desde que naciste hasta que moriste, Dios todo te lo va a traer a la memoria ese día en que tú estés ante Él. Si no recibiste a Cristo, si no creíste en Él, ¿verdad? Porque el que cree en Él no va a estar en ese juicio, ¿sí? Pero todo aquel que no creyó en Él, desde que nació, todos los pecados hasta que murió, todo lo que hizo, todo lo que quebrantó delante de Dios la ley, todo le será traído. ¿Para qué? Para que diga: justo es mi condenación. Justa es mi condenación. Y sobre todo, traer el momento más crucial, cuando rechazó el Evangelio de Jesucristo, cuando rechazó el Evangelio del Señor, porque esa será la principal causa, esa es la causa de la condenación. Lo demás es los grados que vas a experimentar de tormento en el lago de fuego y azufre, pero la condenación principal es el rechazo al sacrificio de Cristo. Y entonces todo este sistema rebelde y contradictor desaparecerá para siempre. Desaparecerá para siempre y entra la esperanza de nosotros que dice Apocalipsis 21. ¿Qué dice? Vi en el cielo nuevo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Vi un cielo nuevo y una tierra. Eso es lo que nosotros dice el apóstol que estamos esperando, ¿verdad? Cielos nuevos. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está la promesa del Señor.
Entonces todo este mundo, hermanos, Satanás ha sido ya juzgado en la cruz. El mundo ya ha sido juzgado en la cruz. Si tú quieres seguir al mundo, tú estás siguiendo una condenación. Tú estás siguiendo algo que te va a llevar a una perpetuidad de condenación por los siglos de los siglos sin fin. El único medio en que tú puedes salvarte de esa condenación es Cristo Jesús. Y no hay otro. Y tienes que entregarte a Él, porque Él ahora es Señor de todo. Y por eso es que ahora Él tiene que ser el Señor de tu vida. Y si Él es el Señor de tu vida, nosotros somos sus esclavos. Amén. O sea, le tengo que obedecer en todo. Le tengo que obedecer en todo, porque Él ha ganado mi salvación. Cambié de un amo opresor a un amo maravilloso, glorioso, como Cristo Jesús. Nos ha comprado con su preciosa sangre. Que nos ha comprado con su preciosa sangre. Y que nos garantiza una herencia. ¿Usted ha visto un amo que le diga a un esclavo: te voy a dar una herencia? Lo que sea mío va a ser tuyo. Esa es la herencia que el Señor ha prometido para nosotros. Porque Él no nos ve como amo o esclavo, aunque hay una relación aquí. Él nos ve como sus hermanos. Y el Padre nos ve como sus hijos. Por eso todo lo que es de Cristo es de nosotros. Amén. Pero cuando tú quieres andar conforme al mundo, pues tú estás queriendo andar bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Por eso la amonestación, y con esto cierro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Irreprensibles en paz. Ahí está, dice el apóstol Pedro, si todo esto está reservado para el pueblo, y lo entiendes, hermano, ¿cómo no vas a andar? O sea, y procurar andar con toda diligencia en santa y piadosa manera de vivir. Todo está reservado porque Cristo ganó el juicio en la cruz del Calvario. Y Él ha enjuiciado a Satanás, Él ha enjuiciado este mundo. Y Él ha obtenido la liberación de todo este mundo. Acordémonos como Pablo dice que la creación gime también para ser liberada de todo esto. Y Cristo en la cruz obtuvo eso. Por eso ahí va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Esta es la promesa gloriosa para nosotros. Pero al que no, el juicio está sobre él. El juicio ya está sobre él. Hay gente que dice, cuando llega al cielo, Dios dirá, ¿qué va a pasar conmigo? No es cierto. Dios ya dijo, aquí en la tierra, si tú no estás en Cristo Jesús, estás bajo mano. Y si partes de este mundo sin Cristo, nada de que allá arriba vas a depender de lo que diga Dios. Dios ya dijo. Y Dios no se va a arrepentir de lo que dijo. Por eso, repito, las palabras de Pedro, ¿cómo no debemos andar nosotros con diligencia en santa y piadosa manera de vivir? El juicio ha sido ganado. Si eres de Cristo, ya tienes la victoria. Si eres de Cristo, ya tienes garantizada esa paz, ese gozo, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, y nada te los puede quitar. Amén. Pero si no estás en Cristo Jesús,
tienes garantizada la corona tuya. Así que, ¿verdad? Medita en tu corazón en quién estás. ¿Estás en Cristo? Hay victoria. No estás en Cristo, hay condenación. Y si estás meditando y dices no estoy en Cristo, este es el momento para decirle, Señor, te necesito. Perdona mis pecados. Es el momento de que te arrepientas y creas y que entregues todo tu ser al Señor, te arrojes a tus brazos, entregándole todo, para que Él cumpla su gloriosa promesa de que estaremos para siempre con Él y que el enemigo no nos puede arrebatar, porque Él ya nos cumple. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te damos, bendito Dios. Oh Señor, al meditar, Padre, del juicio que nos ha salvado, a través de la victoria de nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Como dice este himno, sin merecerlo yo, su mano me tendió y en su gracia me salvó. Soy feliz al recordar que vivo. Oh sí, Señor. Padre, gracias por esa gloriosa victoria de Cristo sobre el mundo y Satanás. Gracias sobre esa gloriosa victoria de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de aquel que conquistó y venció a Satanás, al mundo, a la muerte, al pecado. Ah, Señor, gracias por esa vida gloriosa de nuestro bendito Redentor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa fe viva, esa fe gloriosa, esa fe, Señor, que nos lleve a vivir en una santa y piadosa manera de vivir, recordando, Señor, la herencia gloriosa que tú nos has dado a los que estamos en Cristo Jesús. Señor, esas promesas de gloria, de amor, de esperanza que tú tienes tantas veces puestas en tu palabra para los que te aman, Señor. Oh Dios, que cobren una vida especial en nosotros, que cobren una vida especial en nuestras vidas, Señor. Y Padre, por aquellos que aún no conocen a Cristo, si hay alguien aquí que aún no te conozca, Padre, ten misericordia de él, porque el juicio ya está sobre su vida, porque el juicio ya ha sido destinado, conquistado y plasmado en la cruz del Calvario. Y solo le espera a esa persona el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de la conciencia lo va a atormentar día y noche, donde sentirá una llama que arde dentro de él y nunca te consumirá. Sentirá que muere cada día, pero nunca morirá. Qué terrible, Señor, qué misericordia. Si hay alguien aquí que está escuchando tu palabra, Señor, y no ha abierto su corazón a Cristo Jesús, que tu gracia opere en este momento, en ese corazón, Señor, y lo traiga salvación, y lo traiga vida eterna, y lo traiga salvación, Señor. Oh Padre, nosotros no sabemos quiénes son tus escogidos, pero, Señor, rogamos por salvación, que vengan esos escogidos a salvación, Señor. Y rogamos porque sean todos los que estén aquí escogidos, Señor, amados tuyos desde antes de la fundación del mundo, Señor, y puedan conocer la gloria y la hermosura de Cristo Jesús. Padre, gracias, porque el enemigo no puede quitarnos ya de ti. Gracias porque en la cruz del Calvario nuestro Señor se levantó victorioso y le quitó toda potestad a Satanás sobre nosotros. Gracias, Padre, por esa victoria gloriosa, consumada en la cruz del Calvario y manifestada en la resurrección de Cristo. Gracias, amado Dios. Nos entregamos a ti, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre. Y te damos gracias por este momento que nos permitiste, Señor, tener este estudio. Gracias por los que vinieron, Señor. Gracias porque, Señor, tu gracia fue la que operó, Señor. Porque tú tenías una cita con ellos hoy aquí, Señor. Y, Padre, en tus manos nos ponemos. Bendice, Señor, a la familia Platas Márquez, Señor. Gracias por abrir su casa, Señor. Gracias, Señor, por el empeño que ponen para esta obra, Señor. Tú sigue bendiciéndolos, ayudándolos, Señor.
Yo sé que tú ya le estás mostrando muchas cosas, Señor, muchas misericordias a ellos, Señor. Te pedimos que sigas mostrando más, Señor. Gracias, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén.